Después de un fin de semana tan glorioso, te Sí. quiso robar la bendición, ¿ves? Pero no pudo. Reprendemos al diablo y a todos los secuaces. Avanzas al Cordero. Mira, busque ahí. Y esta vez no le voy a dar. There we go. Voy a ser como la nieta. Y esta vez no le voy a pedir, busque, le dije ya, busque segunda de Samuel. ¿Ves? Es que no nos podemos dar por vencidos. No se dé por vencido, no se dé por vencido. Tenemos que, mira, todavía. Seguir intentando. Sí, mire, hágalo. Busque del Señor amado. Vamos. Ok, segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 23, nos dice la Biblia, que perdón, es que estaba pensando en otra cosa, estaba asegurándome que todo esto estaba funcionando. Habla la Biblia que David le pide a los hombres valientes que le busquen agua. Después de un proceso largo, después que estaban cansados, David les pide que busquen agua para él poder tomar. Entonces, ellos, dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 23, que los hombres valientes de David van al estanque de Belén, cruzando el campamento de los filisteos, le buscan el agua a David, se la regresan. Y él hace así. Y hace eso mismito con el agua. La enrama toda en vez de tomársela. La pregunta es, amado, ¿podrá usted servir al Señor incondicionalmente? No importando, ¿verdad?, que haga su líder, haga su pastor, no importando qué haga las demás personas, podrá usted servir al Señor incondicionalmente. ¿Ok? Hubiéramos nosotros reaccionado de la misma manera que reaccionaron esos hombres. Cuando David toma el agua y la enrama, después de ello pasar por el peligro, ir a una distancia y poner sus vidas en riesgo. Porque ellos lo estaban haciendo incondicionalmente. Ellos lo que estaban viendo que estaban sirviendo a su líder incondicionalmente. Entonces, reaccionaríamos nosotros de la misma manera si hubiera sido nosotros que nos mandan nuestro líder nos manda a buscar el agua y lo que hace es, en vez de tomarse el agua, simplemente dice gracias y la enrama. Sin ninguna explicación. Yo diría que gran porcentaje de la iglesia de hoy, lo primero que dicen es, me voy de aquí. Qué malagradecidos. Qué malagradecidos son. Después que me puse mi vida en peligro, después que fui hasta allá, hasta donde me mandó, a la distancia, me sacrifiqué, vine, hice lo que me pidió y se lo traje, y simplemente lo tiró a la basura, lo tiró al piso. So the question tonight is, can you serve God unconditionally? And the reason we bring this subject up is because most of the time, and be honest with yourself, most of the time we are serving God based on conditions and based on what can He do for me. Or not so much what can He do for me. God, if you do this, then I will do this. And that's not how God works. La razón por la cual queremos hablar de esto es porque, vamos a ser sinceros, muchas veces servimos a Dios a base de condiciones o le ponemos condiciones al Señor. O porque estamos interesados en algo. Por interés. Yo hago esto porque yo necesito, yo quiero esto a cambio de... Y vamos a establecer algo. Servir incondicionalmente es que no tiene límites. ¿Ok? Si usted tiene la mentalidad de que, bueno, yo le voy a servir al Señor siempre y cuando no sea un estorbo para mí. Yo sirvo en la iglesia siempre y cuando no pidan mucho de mí. Eso es
condiciones. Y por lo tanto, usted no se puede llamar servidor. If you have the ideology, the mindset of I will serve God only when the conditions are good for me, then you're not serving God unconditionally. You are putting conditions. Yeah. Okay. En nosotros los hispanos, ya yo no lo hago más nada porque tuve convicción. Nosotros decimos a todo el mundo, siervo. Mire, siervo. Dios le bendiga, siervo. Y siervo para aquí, y siervo para allá, y siervo para el norte, y siervo para el sur. Y no todo el mundo es Y no siervo. todo el mundo es siervo. Solamente porque cantan le decimos siervo. O hermanito, o hermana. No todo el mundo es hermanito. No, cuidado que usted le esté diciendo hermano a su propio Judas. Volviendo al siervo. Nosotros los hispanos, a todo el mundo le decimos siervo, siervo del Señor, siervo de Jehová, siervo de aquí. ¿Por qué? Y vamos a ser sinceros, le decimos siervo o le ponemos este título a las personas que nosotros sabemos que son cantantes, adoradores, para que no se ofendan, o predicadores. Pero si esa es la única vez que usted sirve en la iglesia, cuando usted canta y cuando usted predica, usted no es un siervo. Un siervo es un servidor. Usted es, ¿qué palabra bonita puedo decir? No sé, no hay palabra bonita para eso. Usted es un contratista. Usted fue contratado para esa noche. Preguntas hasta ahora, comentarios, sugerencias, sueños. We have to make this clear. Just because a person works at a church, a person sings at a church, a person plays at a church, preaches at a church, doesn't mean that they are a true servant. Because even if you preach or you sing or you do whatever it is that you do, but you do it based on conditions, then you're not a true servant. All right. Right? So we have to learn how to serve God unconditionally. I cannot serve God just when the circumstances are in my favor. Okay? Tenemos que aprender a servir a Dios no solamente cuando las condiciones están a mi favor, porque mire, ¿cómo nosotros como pastores podemos definir o saber que una persona sirve al Señor de verdad? Es cuando su líder lo envía a hacer ciertas cosas, a preparar un trabajo, y su líder, luego que usted puso tanto esfuerzo y se esmeró and you went over the top, y cuando usted le devuelve el trabajo a su líder posiblemente no use lo que usted preparó. ¿Cómo yo sé que usted es un verdadero siervo? Fácil. Si usted se enojó, si usted dice, ¿para qué? Después que hice tanto, después que me preparé tanto, tiempo perdido. Si yo digo, ¿qué más? Yo lo hago si lo usan. Ajá. Yo lo hago si me ponen al frente. Si me dan crédito. Si me dan crédito. Después que se haga el evento, necesito que el pastor me mencione. Necesito que me reconozcan y todo el mundo aplauda. Usted no es un verdadero siervo. O yo lo hago, pero con restricciones. Porque bíblicamente, cuando hablamos de incondicional, dice que debe de ser sin restricciones o sin limitaciones. Yes. Entonces, muchas veces ponemos restricciones. Yo lo hago, pero yo lo hago. Entonces, cuando usamos pero, estamos poniendo limitaciones o estamos poniendo restricciones o lo estamos o estamos diciendo que yo lo hago a cambio de. Yes. Yes. Yo lo hago, pero yo hago esto, pero me tienen que dar esto, me tienen que hacer esto.
Bazán, tanto tiempo, mijo. God bless you. Saludos a todos los que están conectados por ahí. Saludos también a los que están escuchando a través del podcast. México, Centroamérica, Colombia. Tenemos radio oyentes desde España. Saludos a todos. Estamos de vuelta a Los Pastores Fontanes. Nos pueden encontrar nuevamente cada semana. Vamos a estar aquí. Hemos tenido, el diablo nos quiso detener hoy. Hay un sistema que no está funcionando. Estuvimos ahí hablando por 30 minutos, nadie nos decía nada. Gracias por servir. Eso es un buen ejemplo. Amado, sirva. So mire, if I get upset, look, let's go back. Let's recap this story in 2 Samuel chapter 23. Vamos a volver a la historia un momentito. Because we have to learn from what the Bible is teaching. Correct. Us. Tenemos que aprender de lo que la Biblia nos está enseñando. Ellos no le preguntaron a David, ¿por qué tú quieres el agua? ¿Qué vas a hacer con el agua? Oh my goodness, that's a good one. ¿Entiendes? Okay, so hang on. Preguntamos porque queremos poner restricciones, porque hay condiciones, porque hay limitaciones. Let's play it out. So David tells his mighty men, he says, I am thirsty. Can somebody get me some water? Right? And then the Bible says that they went and they had to go through the camp of the Philistines. Right? De los enemigos. And they went to the well, they got the water. So the first thing is that they put their lives at risk. Okay? Then they come back to David, right? They come back to David, give him the water. After putting their lives at risk, they gave him the water, and this is what David did. He poured of course, without the cap. Yeah, he poured it on the ground. He poured the water. After I put my life at risk, so you can have a drink of water, you're going to go ahead and act as if what I did has no value. If you react in the flesh to that, falta de madurez. You are immature Christian. Lo digo en español. Si los hombres, David envía a sus hombres de guerra a buscarle agua, dice la Biblia que ellos pasaron por el campamento de los filisteos al estanque de Belén, buscan el agua, vuelven a David, le dan el agua a David, David la tira en el suelo. Si usted reacciona a eso en la carne, usted es un cristiano inmaduro. Porque entonces usted sirve a Dios con condiciones. Why will you be considered a immature Christian? Because then you're serving God based on conditions. Since the condition did not favor me, I'm going to react. Somebody say something. Amen. Thank you. Alguien diga algo. La pregunta entonces es cómo usted y yo vamos a reaccionar cuando nuestro líder nos pide algo, no lo usa. Nos pide servir. Nos pide servir. So that's the story. So, but you were saying something very, very, very good, right? And go ahead. So you were talking about. Estabas hablando de que no solamente era que tenían que servir, pero estabas hablando, se me fue de la mente, eran las líneas de que tenemos que aprender de que no solamente pusieron sus vidas en riesgo. La cuestión de todo esto es ¿cuál es mi reacción? ¿Cómo yo voy a reaccionar cuando mi líder me pide que servir? That is so good. Y yo hago lo que me pide mi líder o lo que Dios me pida, porque muchas veces reaccionamos así con Dios. O Dios me pide servirle en una área para hacer, por una razón. En este caso, David lo pidió porque quería agua y le dice que tenía sed y que le buscaran agua. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar nosotros si nuestro líder nos hace eso? Can you imagine
Usted se puede imaginar, usted pone su vida. Hoy en día nosotros vamos a ser realistas. Usted y yo no tenemos que poner nuestra vida a riesgo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero nosotros nos enojamos por cosas más sencillas. Oh, pues... Y muchas veces, hoy en día, la gente va a la iglesia, pero no se compromete a servir. Por eso mismo, porque quieren poner condiciones, quieren poner limitaciones, quieren poner restricciones a cómo van a servir. Ellos le quieren, nosotros queremos decirle a Dios cómo ellos le vamos a servir a Dios. Mas, sin embargo, cuando Dios envió a su Hijo, Él no puso restricciones. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Que Dios nos amó incondicionalmente. ¿Ve? Entonces, debemos de servirle incondicionalmente. Ya Él nos dio. Nosotros queremos, bueno, si Dios me da esto, si a cambio de esto yo lo hago. Pero es que ya Dios nos dio todo. Hermano, ya Dios nos dio todo cuando entregó a su Hijo en la cruz, cuando su Hijo se entregó en la cruz del Calvario. Ya Él te dio la sanidad, ya Él te dio la prosperidad, ya Él te dio todo lo que tú necesitas, ya Él lo dio en la cruz del Calvario. Solamente nosotros tenemos que decir, yo le voy a servir incondicionalmente, porque lo que Él hizo fue incondicionalmente. Yo diría que, volviendo un momentito a la historia, ¿cómo, o sea, estos hombres... Y es importante notar que dice hombres valientes, eran los hombres valientes de David, que estaban siempre dispuestos a poner su vida a riesgo de siempre y cuando podían servirle, ¿verdad? Ellos, su corazón era servir a David, servir al rey, y no les importaba si su vida estaban en riesgo. Nosotros hoy en día ponemos tantas condiciones porque no queremos poner nuestra vida a riesgo, no queremos, si el servir en la iglesia va a tomar de mi día, ¿verdad? Pues no lo quiero hacer. Si voy a la iglesia miércoles y domingo, pues no me pidas nada fuera de esos 2 días porque me estás molestando. Entonces, nosotros servimos a Dios con condiciones, condicionalmente. If my mindset is, if you're going to request of me something else for me to do, please make sure it is the days that we have service. If it's not a day that we have service, don't even bother me. That's the mentality of many people nowadays. And then we still expect for God to give us everything. And then we have to see, debemos de leer más. ¿Por qué fue que David, en vez de beberse el agua, derramó el agua? ¿Por qué? That's a good thing. Tenía un significado. Yes, it did. El por qué él lo hizo. Entonces, van a haber momentos que el líder te va a pedir algo, pero entonces no es que él cambie de mente. No es que él o ella cambie de mente, es que simplemente el Espíritu le está dirigiendo a hacer otra cosa, algo más. No es que es malagradecido o malagradecida o que no vio el sacrificio de lo que tú hiciste, del servicio que tú hiciste. No es eso, es que posiblemente Dios le esté dirigiendo a hacer otra cosa. Entonces nosotros no podemos ser ligeros en como reaccionar en una manera negativa, porque entonces, como decía el pastor, eso es inmadurez espiritual. Inmaduro. Entonces también muestra el carácter que tenemos, ¿verdad? Vamos a plantear esto rápido. Si nosotros, piense en la historia de 2 de Samuel, capítulo 23. Si usted, por cosas menores, porque yo no creo, hasta el día de hoy yo no he conocido un pastor que quiera que usted sirva de cierta manera que pone su vida en riesgo, ¿verdad? Vamos a sacar eso del medio. Si nosotros
si nos sucederá algo similar a esto, ¿verdad? Puede suceder porque si usted sirve en la iglesia, muchas veces le van a pedir, ¿verdad?, que ayude en cierta área y posiblemente después que usted haya hecho el trabajo no se use la idea que usted expuso, ¿verdad? Piense cómo usted reaccionaría. Si es a usted que no le dejan predicar. Vamos a suponer que el pastor le diga, prepárese que usted va a predicar en 2 semanas, pero el día llega. La semana antes, el Espíritu Santo le dice al pastor, ¿sabes qué? Yo quiero que pongas a tal persona a predicar, ¿verdad? Y esto no suele suceder mucho, pero puede suceder. Y vamos a suponer que a usted le digan, ¿sabes qué? Usted no va a predicar esta semana, el siguiente servicio. Va a predicar otra persona. Y usted va a decir, pero caramba, si yo me preparé, yo estuve orando, yo estuve ayunando. ¿Verdad? Entonces mi ayuno, mi oración fue vano. Fue en vano todo lo que hice. Mire, primeramente no es en vano. Vamos a aclarar eso. No es en vano que usted haya ayunado y orado. Posiblemente, y que voy a mirar directo a la cámara, posiblemente es que esa es la única manera que usted ora y ayuna. Cuando le toca prepararse para predicar. Hello. Ok, hay gente, digan algo ahí. Caramba. Y debemos de estar orando y preparándonos en todo tiempo. So let me go back to English on this. You know, maybe you were asked to get ready for a special event, for a special service, and you were asked to be one of the worshipers, or you were invited to preach. You know, your pastor told you, hey, you know what? I want you to get ready to preach. But maybe throughout the course of the weeks, the Holy Spirit told the pastor something different. You know what? I want this other person to preach. And you might, if you think to yourself, okay, well, I wasted my time praying and fasting, right? That's a good one. If you think to yourself, I wasted my time after I prayed so much for this message and I prayed so much for this event, it all went to waste. Number one, it didn't go to waste. No. Number two, maybe the Holy Spirit is trying to get you to pray and fast, not only when it's your turn to do something. Right? Because if your prayer life and your fasting life, it only happens because you are getting ready for an event, then you need to repent. Right? Because prayer should be it's not just something that we do. It's the way we communicate. Right? And number three, maybe, just maybe, right? The Holy Spirit is just trying to see trying to show you, because he already knows. He's trying to show us, look how you're reacting. You're still kind of fleshy, my son, my daughter. You're still kind of fleshy. See, this is why I'm not letting you preach. Look at yourself. Look how you react, because they didn't use your idea. You are in the flesh. You are still immature Christian. Usted todavía es un cristiano inmaduro. Because you might say, well, don't ask me to preach again. No, that's why I'm leaving this church. Or don't ask me to come to your church again. Immature. Don't ask me. So, yeah. Immature Christian. Yeah. Right? Usted es un cristiano inmaduro y posiblemente el Espíritu Santo no le dejó predicar porque la razón por la cual sucedió todo eso era para que usted viera que usted todavía se está moviendo en la carne. Because these men could have told David, really, David? You send us through the Philistines and we put our lives in danger? And you spilled the water? Dice Modesto Matos, el verdadero siervo debe de estar siempre neutral, esperando en Dios. Amén. Amen. So la pregunta en esta noche, the question tonight is, can we serve God unconditionally?
without conditions, without restrictions. Without restrictions, do we limit our service? Do we limit how we serve God? Y si usted piensa, pues yo no tengo que hacer más nada, yo canto. Todos los domingos yo canto. Esa es mi manera de servir al Señor. Por favor, si usted solamente sirve cuando tiene esto enfrente, usted todavía es inmaduro, le deben de quitar esto. Vamos a ver si usted sirve al Señor si le quitan esto. Let's see if you still serve God if they take away the mic. If you're no longer on the spotlight, would you still serve God with the same heart, with the same posture? ¿Servirá usted a Dios todavía si le quitan el micrófono? A mí me lo quitaron, so me compré el mío. Es más, mira, me compré 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mentira. Compre su micrófono, vaya a la esquina de la calle y predique en la calle. They took away my mic, so I buy my own. I have like 7 mics right here in front of us. I bought my own mic. The devil's not going to keep my blessing. No. So, ¿cuál es la postura de su corazón? What is your heart posture? Because it's just like you were saying. If they wanted to argue with David, they had a good argument. They had a very good and you argument. might have a good argument too. Puede que tengas tú la razón, pero Dios está viendo que aunque tú tengas la razón, si puedes quedarte callado y decir, yo voy a servir y voy a hacer lo que es necesario. Si mi líder necesita esto de mí, yo lo voy a hacer. Si Dios necesita esto de mí, yo lo voy a hacer. Y podemos quedarnos callados a pesar de... Hay gente que no. No, muchas veces no. Reaccionamos rápido y estos hombres pudieron ver reaccionado, pero pudieron ver enojándose con David y darle la espalda y dejarlo solo, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque la postura de su corazón es, yo voy a servir a Dios no matter what. Incondicionalmente. Sin condiciones, sin restricciones, sin límites. That's good. So let's say that in English, because just in case. Let me. So what the pastor was saying is that. See now, I'm trying to process it now into English. You might have it already in your mind, right? No? Yes? Maybe. So what is the heart posture? Because they had an argument. They had the right to argue. They had the right to argue. So what she said was, this is what she said. She said, can you still serve God? Well, even though you have the right, you have the reason, you have the right to argue about it, but can you stay quiet and still serve God? Or do you need to blow up? Yeah. Do you need to go off on your leader because you don't like what they just did? Como dice el apóstol Edgar, Felicia. Do you have to blow up? Do you always have to say something? And they could have. They had all the right to. Ellos tenían una razón justificada para quejarse, pero prefirieron quedarse callados. Ok, vamos a ver, espérate. Betty dice, Betty, perdón, eso es verdad, siempre usamos la condición. Cuando queremos que Dios conteste algo es cuando más queremos hacer. Eso es una gran verdad. No escuchaban. Mire, para aquellos que están entrando ahora, esta es la tercera vez. Ya me quedé sin voz. No me quedé sin voz por esto. Estuvimos en nuestro campamento de la iglesia. Pero eso es una gran realidad. When we want God, the comment of Betty says, for those of you that, and I think Facebook translates it, but just in case, she says that it is very true. We serve God with conditions, especially when we want something from God or for God to do something, then we go ahead and serve even more. Y eso es poniendo condiciones. And that's
Eso, lo que dijo Betty, eso es manipulación. Brujería dentro de la iglesia. Pero ustedes no quieren hablar de eso. That's witchcraft. Yes. What she is saying, if you do that, okay, read that comment. I'm going to translate it for you. If when we want something from God that forgot to answer, that's when we even serve him even more. That is manipulation. You're trying to manipulate God. And sorry for my Puerto Rican accent. I will always have it the rest of my life. I was not born here. That's witchcraft. You might think that you're serving. You're not serving God. That's a form of witchcraft. And you need to repent. Eso es un estilo de brujería. Manipulación es un demonio. Usted piensa que está sirviendo y en realidad usted no está sirviendo. ¿Ok? Sí, podemos servir sin límites porque si conoces el porqué de servir. Y ese es el punto que queremos hacer en esta noche, que nosotros necesitamos aprender a servir sin límites. ¿Ok? Pregunta, comentario, sugerencia hasta ahora. Suspiro. Modesto Matos escribió y dijo... en este mundo no hay nadie más que pueda, si quisiera usar una verdad. Pero es que... Y no lo hizo. Fue Cristo. That is very true. Eso son realidades, amados. Y estos hombres, como estabas diciendo, estos hombres tenían motivo, tenían una razón justificada para quejarse con el líder. Pero no lo hicieron. No. Y menos mal que no lo hicieron, porque cuando usted sigue leyendo, dice que David, por la razón por la cual arramó, tiró, como usted quiera pintarlo, la razón por la cual David hizo eso era porque lo presentó como no un sacrificio. ¿Cuál es la palabra que él usó? Dice que la derramó en honor al Señor. En honor. ¿Usted se imagina si esos hombres valientes de David se hubiesen quejado? Se hubiesen quejado porque David le entregó algo a Dios. Entonces ya su guerra no iba a ser con David. Su queja iba a ser en contra de Dios. David le dio esto a Dios después que nosotros nos sacrificamos. No, en otras palabras, lo que ellos hicieron, ese sacrificio que ellos hicieron, lo reconoció David. Mire esto, eso es una realidad. Pero mire esto, el sacrificio que ellos hicieron, entonces no lo hicieron para David, lo hicieron para Jehová. Entonces, en otras palabras, tenga usted cuidado cuando usted se esté quejando, que no se esté quejando en contra de Dios. No sé qué. So you have to be Porque careful. aún lo que el líder hizo estaba correcto. Muchas veces, pero ¿por qué el pastor hizo esto? ¿Por qué el líder hizo esto? Después que me hizo hacer eso, ahora me hizo traerle el agua y no se la bebió. Ellos pusieron su vida en riesgo. Sí. Ellos podían quejarse. Pero al fin de la historia, lo que la Biblia nos está mostrando es que su sacrificio fue entregado a Dios. Y si fue entregado a Dios, Dios lo vio. Dios lo reconoció. Dios lo recibió. ¿Y sabe por qué Dios lo recibió? Porque se mantuvieron callados. Y es ahí entonces que entra la recompensa de parte de Dios. Yes. Cuando reaccionamos de la manera correcta. That is so true. Entonces, amado, volvemos a establecer la pregunta. ¿Cómo es que usted está sirviendo al Señor? ¿Lo está haciendo porque quiere que el mundo lo vea? ¿Lo está haciendo para recibir los aplausos? Con condiciones. ¿Usted lo está haciendo condicionalmente? Pues aquí no me dejan hacerlo como yo quiero, pues me voy para otro lugar donde me dejan hacer y vivir como yo quiera. Pues arrepiéntase.
arrepiéntase. ¿Verdad? Con restricciones. A veces decimos, yo voy domingo, pero no voy miércoles. Le sirvo el miércoles, pero no le sirvo el domingo. Lo veo online solamente, nunca quiere llegar a la iglesia. Sí, hay muchas restricciones y limitaciones y condiciones que le ponemos a Dios. Yes. Y nuestro servicio a Dios. Y entonces tenemos que examinar nuestro corazón. We have to. We have ¿Por qué es to, que le servimos a Dios y de qué manera le estamos sirviendo a Dios? We have to analyze what's the reasoning that we are actually serving God. We have to analyze it, because if it's based on when it's good for me, when it's comfortable for me, are we really serving Him? Are we truly? Is He receiving my sacrifice, my worship? Is He receiving what I'm doing? If I'm doing it based on conditions and based on how I am being looked at, if nobody recognizes me, then I'm not gonna keep on doing it. Then you're serving yourself. You're not serving God. And then if they don't give me an offering, I'm not gonna preach. Well, that's and sometimes you're going to be blessed, but other times we're called to bless without nothing in return other than the blessings from God. So, I mean, sometimes we have to really give. Yeah, we do. So, dice Modesto, el hombre siempre se queja y se molesta cuando su ego es lastimado o probado. The ego is it's a hard thing. Yeah, that's when pride gets in the way. Yeah, when we get prideful, when our egos are not clapped, right? When our egos are not recognized, the things that we do, right? Our ego will always expose who we really are, right? David was able to tell that these men were truly his servants, because even they put their lives at risk. Let's just remember that they put their lives at risk, and they didn't even question David. They did not question what their leader did with what they brought. See, estos hombres valientes de David no cuestionaron las acciones de su líder. No. Cuando usted entiende que su líder es espiritual y usted entiende que su líder tiene una visión, su líder tiene, ¿verdad? Esta relación con Dios, usted está en esa misma visión, usted no cuestiona las acciones de su líder, porque usted reconoce que su líder está siendo guiado por el Espíritu Santo. Estos hombres no cuestionaron las acciones de David. No. Ellos pusieron su vida en riesgo y dejaron que David hiciera con el agua lo que David le diera la gana. Y no cuestionaron. Hoy en día nosotros cuestionamos todo. Y cuando digo nosotros, me refiero a nosotros. Nosotros cuestionamos. Tenemos que llegar al punto donde no cuestionemos lo que nuestro líder espiritual está haciendo, porque si nosotros lo escogimos como líder espiritual. And a lot of times we say, well, what's in it for me? That's another thing. What's in it for me? And we're always asking, what's in it for me? And that's conditional service. Yes. So we shouldn't be asking what's in it for me. We should be asking, what do you need of me? Of me. Instead of what's in it for me. I agree. So we need to get to the point. We need to get to such a mature level in our lives that we don't question that person that we picked out as our spiritual leader. If I pick you as my spiritual leader, it's because I am confident that you are a spiritual person. Right? So we have to get to that point where we're not questioning our leader. Tenemos que llegar a esa madurez espiritual, que si yo te escogí a X persona como mi líder espiritual, es porque reconozco primeramente que es una persona espiritual. Si no fuese una persona espiritual, entonces ¿para qué rayete lo escogiste? Si vas a cuestionar
todas las acciones de tu líder, mira, mejor buscar otro líder. If you're going to question every decision that your spiritual is asking father, of you. Not just asking of you, but if you're going to question every decision they make, if you're going to question every single little thing they do, then why don't you just pick a different leader? Yeah. Because you're making your life miserable for yourself. And if you have access to the leader and you're always being negative, you're being a burden to them. Yeah, and questioning every move. You know? And every reason of service. And let's not get it twisted. We should be allowed to have questions, right? But that's very different to questioning decisions and questioning every single time because we just don't want to submit ourselves to that leader, then you know what? Just walk away. Si usted siempre va a estar cuestionando cada decisión y usted cuestiona por la simple y sencilla razón de que usted no se quiere someter a nadie, porque eso es otra cosa. Yo me someto a Dios. Mire, carnú. Yo no me someto a los hombres, yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Mire, Dios tiene un reino y usted se tiene que someter a alguien. ¿Ok? Usted tiene que aprender a someterse a alguien. You have to learn how to submit yourself to someone. This is a kingdom, and therefore there is an order. And if you cannot submit yourself to anyone, then guess what? The only people, and this is biblical, the only people that have authority are people that are submitted to authority. If you cannot submit to a leader, I don't care how many titles you have no power in the kingdom. Okay? Si usted dice que usted es un líder, que usted tiene autoridad, pero usted no se somete a ninguna autoridad, usted no tiene ninguna autoridad ni 8 cuartos, usted no tiene nada, porque esto es un reino y el reino tiene rangos. Y la acción de estos hombres muestra que ellos estaban sometidos a David. That's another thing. Estaban sometidos a David. ¿Y cuán estaban sometidos? No era que decían, yo me someto, pero era solamente cuando les convenía. Ellos tuvieron que poner su vida en riesgo. Entonces, ¿estaremos nosotros dispuestos a poner nuestras vidas en riesgo? Hay gente que... Para el servicio de Dios. Y ahora que dices eso, me viene esto a la mente. Nosotros vamos a tener que mostrar si estamos verdaderamente sometidos a Dios. Porque cuando llegue la persecución a esta nación, porque es que a mí no me importa si usted piensa que se va a ir en la pre-tribulación, o post-tribulation, ¿verdad? Esta nación tiene que pasar por algún tipo de persecución y ahí se va a demostrar quiénes verdaderamente están sometidos a Dios. Es más, se está viendo ahora cuál personas verdaderamente están sometidas al Señor. Jessica Rodríguez dice, amén, creo que solo se puede servir a Dios de corazón cuando dejamos que el Espíritu Santo nos transforma y cuando tenemos un encuentro real con Dios y dejamos de mirar al hombre. Mi humilde opinión, es una realidad. Es que es la única manera que nosotros podemos servir a Dios de corazón es cuando nos sometemos a Él. Sometiéndonos a Dios, quitando la mirada del hombre, porque el hombre, el mejor líder, siempre va a fallar en alguna área. Claro que sí. En alguna área, el mejor líder siempre va a fallar. Siempre. Mire, volviendo un momentito, porque quiero explicar esto y vamos terminando, porque ahí dice 46 minutos, pero le quiero testificar. Le quiero testificar algo. Llevamos como 2 horas. Llevamos como 2 horas porque el programa que normalmente uso no está funcionando. Y estuvimos ahí primeramente hablando 30 minutos y nadie nos decía nada hasta que alguien puso, mira, pastor, no se oye. Y después intentamos otra vez y llevamos como 2 horas aquí hablando.
Pero mire, quiero explicar esto. Esperamos que sea de bendición. Amén. Amén. Nuevamente saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través del podcast. México, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, España, los Estados Unidos. Nos puede escuchar a través de Spotify, Apple Podcasts, Google, Alexa. Usted le dice a Alexa, Pastores Fontanes, y nos va a escuchar. Alaba. Quiero terminar con esto. Porque la única manera que usted va a tener autoridad, primeramente tiene que aprender a servir. Usted no, en ningún reino, en ningún trabajo, y menos si usted no tiene ningún tipo de experiencia en ningún lugar, usted va a entrar por la puerta y automáticamente usted es el sargento, usted es el supervisor, y menos si no tiene ningún tipo de experiencia. Si usted no sabe someterse, ¿ok? Usted no tiene autoridad para nada, ¿ok? We have to learn how to submit ourselves to our leaders. If you do not and you can't submit yourself to your leaders, you have no power, you have no authority. There's none, because it's just it's unbiblical. Say, it's just he or she's just a man or woman. No, the man or woman God placed them ordained by God. Placed by God. If you cannot obey your leader, please do not tell me that you can obey God. Exactly. Because you can't. Because this is a kingdom, God has placed people in certain positions that we need to obey, that we need to submit to, that we need to listen to and be guided by. Amen? Con mucho respeto, tenemos que ver qué es lo que nos piden cuando nos sometemos. Si no es aprobado por la palabra de Dios, pues no podemos someternos a todo. Por supuesto, ya eso fuese si le están pidiendo que peque, si le están pidiendo, ¿verdad?, que se quite la vida. Estamos hablando de líderes del servicio al Señor. Y estoy de acuerdo con el comentario, no me malentienda. Pero eso, como dice el buen puertorriqueño, se cae de la mata. Sí. Estamos hablando de personas que no se quieren someter, solamente quieren servir a Dios a su manera. Hay una excusa para todo. Y hay una excusa para todo. Para todo. Una excusa para todo. Parecemos niños. Porque no nos queremos someter ni comprometer en estos tiempos, aún más en estos tiempos. Pero, hay gente que solamente quiere ir a la iglesia y yo solamente voy a la iglesia, recibo la palabra, escucho al pastor y ya. Y eso no es servir a Dios. No. Dios quiere nuestro servicio. Dios, y más en estos últimos tiempos, la palabra de Dios tiene que llegar a toda vida. A todas las vidas aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios. No estamos llamados no todos estamos llamados a tener el título, pero todos estamos llamados a llevar este evangelio. Es bíblico, todos. Es bíblico. Entonces, pero para eso tenemos que caminar en el orden bíblico, como Dios quiere que caminemos, y someternos a nuestros líderes para poder someternos a Dios. Si no nos sometemos a nuestros líderes, no nos podemos someter a Dios. Hay gente que dice, yo me someto a Dios y no me someto al hombre. No, está equivocado, porque ese no es el orden. Ese no es el orden bíblico. Estudia la palabra. I give myself away, but you don't submit to your leaders. No. You're in the flesh. You're immature. That's bottom line. If you cannot submit yourself to your leaders, and you cannot use as an excuse, well, they're less spiritual than me. Guess what? You just prove yourself to be less spiritual and immature. Y estamos hablando del servicio a Dios incondicional. No estamos hablando que si Él nos mandan a hacer algo que no es bíblico, que no es de Dios, que lo va a hacer pecar. No. Estamos hablando del servicio incondicional para el reino de Dios. Y esa es la clave. Sí. Que, mire, ya vamos a culminar. ¿Ok? Ya lo dije la segunda vez. Estamos calentando motores. Porque Me falta una su líder más. dice, yo necesito que se vaya a evangelizar. Que la iglesia vaya a evangelizar. Y ahora que dice eso, hay gente que dice, pero eso no es para mí.
pues usted no ha leído la Biblia. Porque estamos todos llamados a predicar el evangelio, a compartir el evangelio. Yo nunca he entendido eso de que, no, ese no es mi llamado. Mire, lea la Biblia. No lea la Biblia, lee la Biblia. Porque estamos todos llamados a compartir el evangelio. Porque creemos que ese tiene que ser el evangelista o el pastor. No. Todo el que es nacido de nuevo está llamado a hablar de Cristo. Amén. Últimas palabras, profeta. Que estos versículos que hemos leído, esta historia que hemos leído de 2 de Samuel capítulo 23, de estos hombres, sea de verdad de ejemplo a nosotros, a todos nosotros, para poder, si hemos fallado a Dios en esa área, pedir perdón a Dios y comenzar desde hoy en adelante, Señor, ayúdame a servirte incondicionalmente. Yes. Sin condiciones, sin límites, sin restricciones, porque todos en algún momento u otro le hemos puesto límites a Dios. Le hemos puesto condiciones. Yo lo hago a cambio de decirme, bueno, si quieres que yo haga esto, pues yo voy a hacer esto. Me tienes que dar esto otro, tienes que hacer esto otro por mí. No, que aprendamos a servir a Dios, ¿verdad? Incondicionalmente. Y las bendiciones de Dios van a llegar. Amén. Dios nunca se queda con nada. Dios siempre nos va a bendecir. Claro que sí. Amén. No lo haga con condiciones porque las bendiciones ya están. Amén. Últimas palabras. Mire, que lleguemos a la madurez espiritual que Dios desea de nosotros. Dice la Biblia en Efesios que hasta que todos lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, ¿verdad? Que todos lleguemos a esa madurez espiritual. Aprendamos a someternos, aprendamos a servir a Dios sin condiciones. No limitemos lo que hacemos en la iglesia, no limitemos lo que hacemos para el ministerio, no le pongamos límites. Mire, creo fielmente que si nosotros le ponemos límites a cómo nosotros servimos a Dios, Dios pone límites de cómo nos va a bendecir. ¿Ok? Porque algo que nos enseña, ¿verdad? Nuestro pastor, nuestro apóstol, es que todo lo que Dios nos ofrece tiene condiciones. Dios sí nos puede poner condiciones porque Él es Dios. Hombre, varón perfecto. Dios nos va a servir. ¿Ok? Dios le bendiga.